La segunda víctima presentaba las mismas características que la primera, profundas heridas surcando el tórax, como si le hubiese saltado encima una fiera. La piel, absolutamente desgarrada por cortes demasiado profundos. Posiblemente nos encontrásemos ante el caso de un asesino serial. Como ambas víctimas no tuvieran conexión alguna entre sí, esto nos hizo suponer que hubieran sido circunstanciales. El primer caso fue un hombre de unos 40 años, de tez oscura. Apareció su cuerpo en el centro del parque, lo encontraron unos trabajadores que nos dieron aviso, de inmediato. Su cuerpo estaba algo escondido debajo de matorrales. Lo que más me impactó fue su mirada, congelada en un pleno terror. En apariencia, se trataba de una persona que vivía en la calle. La segunda víctima, una mujer, encontrada junto a un contenedor de basura. Tendría unos 30 años. En esta oportunidad, habían dejado al descubierto su cuerpo desnudo, clavando sus garras en un recorrido que iba desde el cuello hasta el pubis. Presentaba importante porción de intestino salido, y lo más escalofriante fue saber, gracias a la pericia de la policía científica, que habían sido mordidos. Estas marcas de mordeduras también las presentaban los brazos y piernas de la primera víctima. Inclusive había partes de su carne como si la sangre se le hubiese sido libada. Me senté un momento en mi escritorio. Detrás, sobre la pared, y ya teniendo experiencia en esta clase de casos, preparé una pizarra donde fui adhiriendo fotos y recortes de papel con anotaciones. También agregué una fotocopia del mapa del vecindario, marcando los lugares donde las víctimas habían sido halladas. En principio, era evidente que habían sido elegidas como si hubiese sido por sorteo. Tampoco había relación de cercanía de vivienda entre ellas. Un caso en un extremo de la ciudad y el otro, a 3 kilómetros de distancia. Sin embargo, la manera de haber actuado sobre sus cuerpos había sido idéntica, garras cercenando la piel y mordidas. Me serví un poco de café, con la vista fija en la pizarra. Había un hilo conductor, entre ambas, más allá de cómo fueron asesinados, y eso que las muertes habían sucedido de noche, según pudieron constatar en el laboratorio forense. La hora se pudo calcular entre las 10 y las 12. Pensando en necesitar un poco de aire fresco, me levanté de la silla, tomando mi chaqueta cuando llegó uno de los ayudantes diciendo que habían encontrado otro cuerpo. Bajé al estacionamiento en busca de mi auto. Afuera soplaba un viento fresco, y las nubes cubrían las sombras de la temprana noche. Llegamos a una casa con jardín al frente. Ya había 2 patrulleros en el lugar. Dentro, el desorden encontrado me sorprendió. Los muebles estaban movidos, como si hubiese habido una pelea. Había 2 cuerpos, un matrimonio de mediana edad. El hombre estaba en el living, cubierto de cortes, y la mujer al pie de la escalera que conducía a las habitaciones de arriba. Ambos estaban decapitados, y sus cabezas, plagadas de mordeduras, espaciadas por el living. Revisamos toda la casa, no hallando otra cosa más relevante que los cuerpos. Sacamos las fotos, tomamos las huellas dactilares no solo de las víctimas, sino también de todo el lugar, encontrando que aquellas pertenecían, únicamente, a la pareja. La manera de ultimarlos había sido la misma que en los anteriores casos. Al hombre también le habían extraído los intestinos, los que habían cortado y, posiblemente, comido, dado que notamos que les faltaban algunos tramos. En parte de los cuellos que habían quedado en los cuerpos se pudo determinar que las cabezas habían sido cercenadas a dentelladas, lo que nos pareció, a lo sumo, harto difícil si no imposible de conseguir, a menos que lo hubiese hecho una fiera con una fuerza increíble, o bien usando una sierra. Pero no había marcas de cortes prolijos, solo irregulares trazos como de dientes o colmillos. Quedamos pensando que, si lo hubiese hecho, en realidad, un animal, ¿cuál hubiese sido? Gracias a un examen minucioso, se obtuvieron muestras de pelos.
Delicadas hebras color castaño, de las cuales se determinó que eran humanas. No coincidían con los cabellos del hombre ni con los de la mujer. Teníamos, entonces, la presencia de una persona cometiendo los crímenes. Y esto ya era un paso importante. Alguien, con una fuerza extraordinaria, los había atacado, sin haber estado interesado en cometer un robo, solamente el crimen. Todo este material fotográfico y de apuntes pasó a seguir completando mi pizarra. Por de pronto, me fui a descansar, vería cómo continuaría el tema, al día siguiente. A las 7 de la mañana desperté justo para recibir, en el celular, un llamado del sargento, quien me pasó una dirección hacia la cual ya estaban en camino. Me afeité y vestí lo más rápido que pude, subiendo al auto. Había una casa, distante a unas 30 calles. Cuando llegué, estacioné donde pude, porque el lugar era un conglomerado de curiosos y de policías. El oficial Márquez fue quien lo encontró. De inmediato había llamado por refuerzos, entendiendo la complejidad del caso. Dimitros estaba sentado en los escalones del porche de su casa, bebiendo sangre de un cráneo humano. Lo sostenía entre sus manos como si fuese un vaso o una copa, y la avidez en beber hacía que la sangre se derramara por la comisura de sus labios, manchando su ropa y dejando un gran charco, en el piso. Lo esposaron, llevándoselo. Un agente quedó en la puerta de su casa, en custodia. El cráneo fue metido en una bolsa plástica y enviado al laboratorio. Dimitros era un hombre de entre 50 a 60 años, de complexión robusta. Su cabello canoso y corto le hubiera podido beneficiar como persona prolija, en otras circunstancias. Cuando lo ingresaron a la habitación, vi que le habían limpiado la cara. Aún tenía su camisa manchada de sangre, y desde que lo trajeron no había hablado una sola palabra. Lo esposaron a la mesa, mientras le preguntaba qué había sucedido, porque estaba bebiendo sangre. Me miró y sonrió. No parecía estar muy convencido que ese accionar le hubiese inculpado en algo serio. Había solicitado que fueran tramitando una orden judicial para poder ingresar en su casa. Mientras tanto, intenté sacarle toda la información posible. Me quedó la idea de antiguos ritos o costumbres caníbales, incluso brujerías, pero no supe bien por qué este caso me parecía que tuviera otro trasfondo. Dimitros no habló en toda la sesión, no contestó las preguntas ni solicitó la presencia de un abogado. Solo sonrió durante todo el interrogatorio. El análisis del cráneo no nos sirvió de mucho, salvo saber que era de hombre. Y todas las huellas impresas en él pertenecían a Dimitros. Por el momento lo condujimos a una celda para seguir interrogándolo luego. Con la orden del juez, fuimos a su casa. Estaba ubicada en un barrio tranquilo. Consultando con un par de vecinos, comentaron que nunca tuvieron quejas de él, era una buena persona. Y cuando lo vieron beber sangre en el cráneo, fue cuando avisaron al policía. Ahí entendieron que algo malo estaba sucediendo. La puerta estaba cerrada, fue necesario violentarla, hecho que, sinceramente, no nos importó. Dentro, en el living, nos dio la bienvenida un aluvión de moscas. La gran sorpresa la recibimos cuando llegamos a la cocina. Sobre la mesa había un cuerpo de hombre, desnudo, decapitado. También habían cercenado sus muslos, los que estaban al costado, quien supiera para qué los hubieran dispuesto así. Había una gran olla sobre la estufa, con signos evidentes de haber sido apagada hacía poco. Dentro de la olla, agua y restos de cabellos y piel humana, además de un par de ojos que me miraban como implorando. Llamamos, de inmediato, a la científica, había mucha tarea para ellos. En apariencia, habían hervido la cabeza, desmembrándola por completo, y tal vez algo similar hubiesen hecho con el cuerpo, de haber tenido tiempo. El tema era que Dimitros tenía mucho que explicar. Hasta ahora,
era el principal sospechoso. Revisamos toda la casa. En el cajón de una cómoda, encontramos fotografías de una boda. Allí se veía a una pareja, en alguna de las fotos ellos solos, en otras, acompañados por Dimitros. Me guardé una, manteniendo mi corazonada. Un agente, que había quedado en la cocina, encontró las ropas del difunto. En ellas hallamos una tarjeta de identificación, la que nos indicó un domicilio, donde fuimos, en nuestra próxima visita. Llegamos a una casa en un barrio populoso. Una propiedad pequeña, sencilla. Nos atendió un hombre mayor. Preguntamos si ahí viviera Jorge López. El hombre contestó afirmativamente, diciendo que era su padre. Teníamos muy malas noticias para darle. Le anunciamos el deceso de su hijo, en circunstancias que aún no podíamos determinar. Me habían confirmado su identificación, a través de las huellas digitales. Se sentó en una de las sillas del living. Sus lágrimas corrían por su rostro. Hacía poco había muerto su esposa, y ahora esto. Le ofrecí llamar a un médico, si le hiciera falta. Haciendo gestos con una mano me agradeció, negándose. Hacía apenas 3 meses que su hijo se había casado, resultando ser Marcela la hija de Dimitros. Estaban alquilando una casa a media hora, en auto, desde allí. Me pareció interesante el dato, y que deberíamos hacerle una visita. Ni bien subí al auto, un llamado, por radio, me pedía que fuera para la estación. Dimitros estaba comportándose de manera sumamente extraña. Llegué lo más pronto que pude, y antes de bajar a la zona de los calabozos me fueron alertando de sus actitudes agresivas. Al llegar a su celda no reconocí a Dimitros. Tenía los ojos inyectados en sangre, lanzaba espuma por su boca y chocaba su cuerpo contra las rejas, intentando derribarlas y salir. Le pedimos que se calmara, pero se ponía más agresivo. Emitía una serie de gruñidos, dificultándonos entender si nos deseaba decir algo. En un momento abrió su boca, mostrando, de manera harto desafiante, un par de largos colmillos. Recién ahí me di cuenta que el color de su cabello había cambiado, ya siendo de un castaño oscuro y sus mejillas cubiertas con incipiente barba, la cual no tuviera antes. Como no conseguimos que se calmara, decidimos suministrarle un sedante, que deberíamos aplicárselo mediante un rifle, dado que hubiese sido peligroso ingresar a la celda. Llamaron a uno de los médicos, explicándole la situación. Lo poco que tardó, fue aprovechado por Dimitros para no dejar de hacer sus gruñidos y sus golpes de puño sobre las rejas. Preparé, en un rifle, una carga. Apuntando al cuerpo y dándonos cuenta que no había sido suficiente, fue necesario dispararle otro. De forma gradual decreció su agresividad, hasta tenderse en el suelo. Fue el momento indicado para ingresar, colocarlo en una camilla y que lo llevaran al hospital. Más tarde me daría una vuelta a ver cómo siguiera. Luego de esto nos quedamos pensando qué le hubiese sucedido, por qué se hubiese comportado de esa manera. En particular, me llamó la atención el cambio en su persona, desde alguien, en apariencia, tranquilo y sonriente, cuando lo interrogamos, a tener o padecer un derroche de agresividad inaudito. Pedí que llevaran a peritar mechones de pelos que encontramos en el piso de su celda. Tenía una corazonada que, si se cumpliera, nos ayudaría a quitarnos de encima algunos problemas. Como había quedado pendiente una visita a la casa de Marcela, la hija de Dimitros, el sargento y yo subimos al auto y nos fuimos para allá. No tenía idea de cómo empezar a indagarle acerca de su padre. Durante el camino, me rodaban un montón de posibles maneras de continuar con la investigación. Estacionamos frente a la casa. De aspecto exterior, la vivienda lucía bastante desprolija, con ciertas partes de su estructura cubierta por hongos de humedad o pintura descascarada. Toqué a la puerta y, ni bien ésta se entreabrió,
se abalanzó sobre mí una mujer delgada, armada con un cuchillo. Se echó sobre mí, tirándome al suelo en un lúcido intento de herirme. En el forcejeo vi sus dientes filosos ansiando ser clavados en mi rostro. Con una mano sujetaba su puño armado y con la otra frenaba su ímpetu, colocándosela en la garganta. No pude evitar que me mordiera la mano. La hoja del cuchillo se clavó un par de veces a los costados de mi rostro, siendo salvado por disparos que efectuó el sargento. La mujer cayó, había recibido los impactos certeros en su cabeza. Vimos el cuerpo de la joven, con una sonrisa de paz, grabada en sus labios. Me acerqué, con uno de mis dedos, le levanté el labio superior, comprobando sus filosos colmillos, más largos que los normales. Entramos a la casa, notando que nadie más, excepto ella, estuviera. Sobre la alacena del living había un par de retratos. Uno de ellos mostraba la feliz expresión de los rostros de una pareja recién casada. Allí estaba ella y su marido, el que había asesinado Dimitros. El rompecabezas parecía estar cerrándose. Cuando salimos, volvimos a ver la imagen de Marcela, pero ya sus colmillos no asomaban entre sus labios. El sargento señaló mi mano, diciendo que mejor sería vendarla. Saqué mi pañuelo, haciéndole caso. Al subir al auto, una llamada por la radio solicitaba mi presencia en el hospital de manera urgente. Pedí al sargento que quedara de consigna, solicitando una ambulancia y peritaje para la casa, mientras me dirigía al hospital. No bien estacioné, ya me estaba esperando un oficial, bastante conmovido. Al ingresar, vi que todo el mundo corría de aquí para allá. Me condujeron hacia donde habían llevado a Dimitros, diciendo que había intentado escapar, matando a un enfermero y que el policía que lo custodiaba se vio en la necesidad de dispararle. El cuerpo de Dimitros todavía estaba en el piso. Tenía 2 impactos de bala. El oficial que lo había ultimado dijo que no había tenido opción, que, igualmente, estaban las cámaras de seguridad para constatar todo. Contemplé el rostro de Dimitros, provisto de una expresión apaciguada, como si estuviese inmerso en un sueño profundo, reparador. Su cabello, canoso, había perdido ya la coloración castaña que tuviera en la celda. Me acerqué, levantando su labio, comprobando que su dentadura ya no presentaba los largos colmillos. Dije que estaba todo bien, que no había problema. Me curaron la herida, vendándola. Todo había terminado, podía regresar a mi escritorio, a desarmar la pizarra. Quizás, a la noche, habría luna llena. Ideal para pasear un rato.